Así que cuando Pedro termina su primera epístola dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y me gusta esta expresión: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Oh, qué bueno esto. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. No hay persona en el mundo que no haya padecido algo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por circunstancias dolorosas. ¿Es así o no? Algunas personas fueron más heridas que otras. No todas las personas tienen el mismo grado de dolor en el alma. Hay personas que han nacido bajo circunstancias muy desfavorables y se criaron en un ambiente muy difícil y fueron dañados significativamente. Pero dice aquí la promesa que el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido todo el tiempo, dice, un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Y yo me aferro a esa promesa. Sé que algún día todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos sido dañados, el Señor nos va a sanar. Y de eso se trata estos 2 días, acerca de sanarnos interiormente. Ayer dijimos que nuestro nivel de vida, ya sea vida cristiana o vida secular, siempre va a ser proporcional a nuestro nivel de sanidad interior. ¿Qué significa eso? Significa que mientras más sanos estemos interiormente, mejor va a ser nuestra calidad de vida en todos los órdenes, ¿no? A nivel familiar, a nivel laboral, a nivel económico. Cuanto más sanos estemos interiormente, nuestra vida va a ser distinta. Es decir, que nuestra calidad de vida tiene mucho que ver con el nivel de sanidad interior que cada uno tenemos. De eso hablábamos ayer. También dijimos que la sanidad interior es un proceso que comienza cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo. A partir de ahí comienza este proceso que tiene como fin sanar el alma, renovar el alma. ¿Recuerdan que eso hablamos ayer? El alma necesita ser renovada. El alma necesita ser dañada. Dice la Biblia que el hombre es un alma viviente. Todos los procesos importantes de nuestra vida sí o sí pasan por el alma. Ahí se procesa toda la información. Y no solamente se procesa la información, sino que también se genera la conducta humana. Y el hombre es un ser de acción, que todos los días ensaya conductas y conductas. ¿Cómo se conoce la vida de un hombre? A través de su conducta. Entonces, cuando nuestra conducta no condice con la realidad de Dios, cuando Dios dice, mis hijos necesitan vivir en un estándar, calidad de vida, nivel de vida que vimos ayer, cuando no logramos es porque algo está pasando en nuestra alma, no en nuestro espíritu, no en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Es muy importante el significado que la Escritura le da al alma. El pastor preguntaba ayer, ¿la mente forma parte del alma? Por supuesto que sí. Cuando ustedes lean en la Biblia una referencia en cuanto a la mente, está hablando del alma. Cuando ustedes vean una referencia en la Biblia que habla del corazón, está hablando del alma, porque el corazón es el símbolo de los afectos, de las emociones, y las emociones están en el alma. La mente, que es el símbolo de los pensamientos, de nuestras creencias, de nuestras convicciones, está en el alma también. Y ayer dijimos que el gran problema del ser humano es un problema ¿de qué? De pensamiento. Ayer dijimos que lo que detiene a un ser humano o lo que le hace progresar en la vida tiene mucho que ver con lo que pasa en su cabeza.
¿Recuerdan ustedes que dijimos la importancia que tienen los pensamientos? ¿Recuerdan? A ver, dijimos ayer que aproximadamente ¿cuántos pensamientos teníamos por día? Entre 40.000 y 50.000 pensamientos por día. Esto es tremendo. Y el desafío es cómo esos pensamientos se van a canalizar en nuestra vida diaria. ¿A dónde van a ir dirigidos nuestros pensamientos? Dice el hombre más sabio de la antigüedad y de todos los tiempos, después de Jesucristo, Salomón, que el hombre es según sus pensamientos, porque tal es su pensamiento, dice, así es él. Es decir, que nuestros pensamientos determinan nuestra conducta y nuestra calidad de vida. Yo puedo conocer los pensamientos de ustedes, no porque tenga capacidad telepática, sino porque veo la conducta de ustedes. A través de la conducta uno puede conocer la calidad de pensamientos que uno tiene. Ustedes saben que el pensamiento es un ser vivo que tiene la capacidad de multiplicarse, desarrollarse y también morir. Es como una célula, nace, crece, se reproduce y muere. Los pensamientos son seres vivos que habitan en nuestra mente, no en nuestro cerebro, en nuestra mente. Ustedes saben que hay una diferencia entre mente y cerebro. ¿Ustedes saben? ¿Quieren que se las explique? La mente, ¿alguien ha visto alguna vez una mente? No se puede ver porque es una entidad espiritual. La mente es una entidad espiritual. No se puede ver con los ojos físicos, pero que existe, existe. Ahora, el cerebro es un órgano que muchas veces lo hemos visto en fotografía, en atlas de anatomía. Es un órgano que está alojado en el cráneo, que pesa aproximadamente 1,2 kg, que está formado por 2 lóbulos, 2 hemisferios, derecho e izquierdo. Ese es el cerebro, pero la mente es otra cosa. Y la Biblia enseña y la ciencia enseña que la mente dirige el cerebro. ¿Cómo es eso? Sí, la mente controla el cerebro y el cerebro controla nuestro cuerpo. La torre de control de nuestro cuerpo, ¿dónde está? En el cerebro. Pero más allá del cerebro existe una entidad espiritual. Esa entidad espiritual, ese órgano espiritual se llama mente. Y dice la Biblia que el gran desafío del ser humano es, ¿cómo dice? Renovar la mente. Las personas que han logrado madurez psicológica, sean cristianos o no, las personas que han logrado un nivel de vida superior es porque han desarrollado ¿qué? Su manera de pensar, su forma de analizar las cosas. Han aprendido a manejar sus pensamientos. Y eso requiere de estudio y de ejercicio. Hace poco escuchaba ahí en el penal, en una oficina, que una empleada, compañera, no tan cercana, pero compañera, trabaja en otra oficina, decía, se quejaba de los hijos, tenía 2 hijos, y ninguno le quiere estudiar. Terminaron la secundaria y ninguno le quiere estudiar. Y renegaba, y renegaba, y renegaba. Y yo le pregunté, y yo me imaginaba, y después le pregunté, ¿alguna vez tus hijos, respetuosamente, ¿no? ¿Alguna vez tus hijos te vieron agarrar un libro? Y quedó así, abrió los ojos. ¿Alguna vez tus hijos te vieron tener en tus manos un libro de texto cualquiera? No. Ahí está la respuesta. Los hijos hacen lo que ven. Después no nos quejemos cuando nuestros hijos no estudien, porque nunca le hemos dado el ejemplo de agarrar un libro, de ir a un curso, de perfeccionarse, de aprender un oficio. No nos quejemos después. Mente, la importancia de la mente. Oh, qué importante que es. Y la sanidad interior, dijimos ayer, tiene que ver justamente con ¿qué? Con renovar nuestra mente. Habíamos dicho, a ver, aquí han anotado Lorena, Dayana, estaban ayer. A ver, ¿cuál era la definición que habíamos dado ayer de sanidad interior? La Mili también estaba ahí, atenta.
¿Cuál es la definición que habíamos dado ayer de sanidad interior? Vamos a hacer un repaso para entrar al tema. Vamos a tratar de... ayer hemos terminado muy tarde. Se pasó tremendamente el tiempo. Vamos a tratar de comprimir, y quizás la segunda charla, que tiene que ver con algunos hábitos, abandonar algunos hábitos, la podemos dejar para otra oportunidad. Vamos a tratar de ver cómo andamos con los tiempos. En base a eso podemos dejarlo para que no nos vayamos muy tarde. Mañana tenemos que trabajar. Algunos están deprimidos, no sé si se van a levantar mañana por lo que pasa. Pero bueno, a ver. Vamos a escuchar. La Lorena va. Bien, hasta ahí terminamos. Sanidad interior es, en primer lugar, un proceso restaurador. En segundo lugar, el objetivo es sanar nuestro pasado. Y en tercer lugar, el objetivo final es establecer el señorío de Cristo en nuestra vida. De eso se trata la sanidad interior. Es un proceso restaurador, ¿por qué? Porque comienza adentro, es de tipo espiritual, es progresivo, no sucede de la noche a la mañana, requiere tiempo sanar la mente, requiere tiempo cambiar nuestra vida, porque hay estructuras, hay conductas, hay hábitos que a veces son difíciles de cambiar. Por eso la sanidad interior lleva tiempo, no es algo instantáneo como es la salvación. La conversión es algo instantáneo. En el momento que uno deposita la fe en Jesucristo como Salvador personal, el Espíritu Santo viene instantáneamente. No es así con la sanidad interior. La sanidad interior requiere tiempo, no es instantáneo, es progresivo. Habíamos dicho eso. Y habíamos dicho que el objetivo de sanar al pasado apunta a 3 direcciones. Sanar el pasado significa 3 cosas. Número 1, sanar nuestra herencia espiritual, que hablábamos ayer. Sanar nuestra herencia, curar nuestras heridas, el segundo objetivo, que es lo que vamos a ver ahora. Y en tercer lugar, abandonar hábitos pecaminosos. Porque por más que seamos hijos de Dios, muchos conservamos hábitos pecaminosos. Por eso la sanidad interior es un proceso que lleva tiempo, pero que se puede acortar esos tiempos. No es que uno no va a cambiar nunca, no. Uno cambia en la medida que se compromete a cambiar. Uno cambia en la medida que obedece los principios que Dios ha establecido. Ahí se produce el cambio, cuando entramos en acción. Habíamos dicho que ese proceso restaurador es activo. ¿Por qué? Porque requiere de nuestra participación. Y habíamos mencionado un texto, ¿recuerdan? Al final, cuando el Señor está a la puerta golpeando, Él no puede entrar porque el picaporte está por dentro. Entonces, es activo. Cuando yo dejo que el Espíritu me limpie y me sane, me voy limpiando y me voy sanando. Si yo no permito, no va a pasar nada en mi vida. Bien. Y habíamos hablado un poco de la herencia también. Habíamos dicho que todos nosotros tenemos una carga genética. Yo les contaba que mi papá biológico se llama Rubén, mi mamá biológica se llama Betty, y el 50% de Rubén, el 50% de Betty forman el 100% de Fernando Rodríguez. Y dentro de esa carga genética de Rubén y de Betty hay cosas buenas y hay cosas malas. Heredamos de nuestros padres cosas buenas y heredamos de nuestros padres cosas malas. La sanidad interior apunta justamente a neutralizar, a dejar inactivo esos patrones o esa predisposición que hemos heredado de nuestros ancestros, que nos llevan a cometer actos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Es decir, cargamos dentro de nuestros genes cosas malas. Esa predisposición, habíamos dicho, que nuestra conducta tiene que ver con 2 factores. El factor herencia, que tiene que ver con esto, y el factor medio ambiente. El medio ambiente va a estimular cualidades positivas o cualidades negativas, pero todos tenemos adentro el potencial, y esto es importante, escuche bien. Todos tenemos en nuestro interior el potencial de ser buenas personas o de ser malas personas. El potencial está. No sé si yo les conté aquel cuento del cacique que estaba hablando con sus nietos, ¿no les conté? Dice que un gran cacique
le quería enseñar una gran lección a sus nietos y los llama a todos afuera de la tienda y estaban todos atentos porque el cacique era un hombre muy sabio. Y les deja esta lección y les dice así: dentro de mí existen dos lobos que están peleando constantemente. ¿Y has visto cuando le hablan los chicos? Dos lobos que están peleando constantemente. Un lobo es bueno, es puro, es buena gente. El otro es malo, siempre negativo, siempre agresivo, siempre violento. Y están en una constante lucha. El lobo blanco y el lobo negro. El lobo negro, el lobo blanco. Y uno de los nietos pregunta: abuelo, 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 ¿y quién va a ganar la pelea? Y esa es la pregunta que el abuelo estaba escuchando y dice: el que va a ganar la pelea es el que esté mejor alimentado. Qué importante que es esto. Es decir, hay una naturaleza que es buena y hay una naturaleza dentro de nosotros que es mala. ¿A cuál vamos a alimentar más? De eso se trata. Y el medio ambiente, que es responsabilidad de nuestros padres, porque los que van a crear el medio ambiente a los hijos son los padres. Dios le va a pedir cuenta a los padres por el tipo de medio ambiente que dieron a sus hijos. Va a pedir cuentas. Va a pedir cuenta porque esa es responsabilidad de los padres. Generar un clima óptimo, agradable, seguro, de amor. Eso es responsabilidad de los padres y Dios va a pedir cuentas. Y si nosotros no estimulamos las cosas buenas de nuestro hijo, indirectamente estamos estimulando las cosas malas. Es como la hierba. Si vos no cultivas la tierra, crece el yuyo, crece la maleza. Pero cuando uno cuida la tierra, cuando la riega, yo no entiendo mucho, pero así me han dicho, que cuando uno cuida la tierra, mi señor le gusta cuidar la tierra, a mí me han dicho que cuando uno cuida la tierra, germinan cosas buenas. Cuando uno la descuida, genera la maleza. Bueno, y habíamos dicho ayer que justamente la herencia forma parte de ese caudal genético que tenemos nosotros. Y eso nos predispone a ciertos actos, a ciertas actitudes, a ciertos comportamientos. Entonces la sanidad interior, ¿en qué consiste? En detectar, confesar todas aquellas cosas malas que hemos heredado de nuestros ancestros. Acuérdense que hemos heredado cosas buenas y cosas malas. Entonces ayer, en una forma muy emotiva, muy sentida, hemos hecho una oración en donde hemos orado por nuestros padres. Ustedes saben que en su nacimiento, en su carga genética, está la herencia de 14 personas. Pero ustedes me dirán: pero yo no conozco 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Pero yo no conozco la historia de mis bisabuelos. Pero quizás has heredado algo de ellos. Y habíamos dicho que heredamos de una forma directa, de una forma espiritual, o de una forma indirecta o forma psicológica. ¿Recuerdan eso? Bien. Y habíamos dicho algo muy importante, sacando el principio de la Escritura, que antes de un avivamiento, siempre el pueblo de Judá, antes de un gran avivamiento, lo primero que hicieron era, ¿qué era? Pedir perdón por los pecados de sus ancestros. Entonces ayer nosotros, simbólicamente y de una forma muy emotiva y muy sentida, hemos pedido perdón por los pecados de nuestros padres. Ustedes analicen ustedes analicen una familia y van a ver. Madre soltera, la hija también, después es madre soltera. Después la nieta, madre soltera. Ustedes van a ver parejas divorciados. Los hijos se casan, se divorcian también. Los nietos se casan. Existe como una línea generacional, es como hábitos que se transmiten de generación. Uno no se da cuenta hasta que no los observa y lo vive en carne propia. Abuso sexual. La madre fue abusada, la hija fue abusada, el nieto fue o la nieta fue abusada. Bueno, eso tiene que ver con el carácter de herencia espiritual. Entonces es necesario orar, confesar, para que esas cosas no se transmitan a mi próxima generación. Lo que hicimos nosotros anoche es detener esa línea generacional
para que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos no sean contaminados por la conducta de nuestros ancestros. Ustedes me dirán, pero Fernando, esto es algo muy extraño, pero es real porque la Biblia así lo enseña. Ningún libro de medicina, ni de psicología, ni de psiquiatría habla de esto, pero la Biblia sí lo habla. De la importancia que tiene la herencia en el comportamiento de los descendientes. Ustedes van a ver siempre un estigma que caracteriza a una familia. Yo les contaba a los del penal, a los chicos del penal, había uno de los que falleció en el 2007, que su padre y su abuelo también habían muerto en un incendio. Habían muerto en un incendio. Es decir, es como una línea que viene. Hay familias que están signadas por los accidentes automovilísticos. Mi papá murió en un accidente en moto. Mi hijo... Y ustedes empiezan a analizar la línea generacional y encuentran con patrones de conductas negativas. Entonces eso tiene que ver con lo que hemos heredado. Si nosotros no queremos que eso llegue a nuestra vida, si nosotros no queremos que esa maldad generacional, esa situación traumática pase a nuestros hijos y a nuestros nietos, debemos cancelar en el nombre de Jesucristo. Y ayer hicimos eso. Hemos tratado de pedir perdón por las conductas violentas, por las conductas a veces de ignorancia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces ayer hicimos eso porque eso forma parte de la sanidad interior. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Me gusta cuando me preguntan, no tengo ningún problema. ¿Hay alguna pregunta, algo que ha quedado ayer sin aclarar o algo nuevo con respecto a esto? Marcelo parece que quiere preguntar. Lanzini y Funes Mori han sido. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ninguna. Bien, ahora vamos a hablar del segundo tema. Sanar nuestra herencia, la primera parte. La segunda es, ¿cómo era, Mili? Curar nuestras heridas. Curar nuestras heridas. Qué importante esto. Si ustedes son honestos, que yo creo que lo son, van a descubrir que todos tenemos una historia triste para contar. Todos tenemos una historia triste. No hay persona en el mundo, no importa su clase social, no importa su religión, no importa el lugar de nacimiento, todos en algún momento hemos pasado por una experiencia dolorosa. Y existen diferentes niveles de circunstancias traumáticas, ya lo vamos a ver. Pero todos en algún momento algo nos ha herido y nos ha lastimado. Y esa herida todavía está en el alma. Todavía no hemos sanado. Y escuche bien, nunca vamos a lograr cosas importantes en la vida, en todos los niveles, si antes no nos sanamos de las heridas. ¿Saben por qué? Porque las heridas que no están sanadas nos mantienen prisioneros en el pasado. Escuche bien esto. Las heridas que no están sanadas nos mantienen prisioneras en el pasado. ¿Qué significa vivir prisionero del pasado? ¿Saben qué significa? Vivir atado a circunstancias dolorosas. Vivir atado a ciertos rencores. Vivir atado, que nunca pudieron olvidar. Hay mucha gente que está muy enferma por circunstancias que vivieron hace 10, 15, 20 años y que todavía no sanaron. No sé si a usted le conté acerca del cuento de ese millonario judío que va a ver a su amigo en su lecho de muerte. ¿Conté aquí esta historia? No. Esto es una historia real. Un judío millonario recibe la noticia que su amigo de la infancia, de su juventud, estaba a punto de morir. Entonces hace un viaje hasta la casa de su amigo. Hace mucho tiempo que no lo veía. Y cuando entra a la casa lo encuentra muy desmejorado. Viviendo en la miseria, muy precariamente. Y este hombre dice, ¿por qué no me pediste ayuda si vos sabes que a mí me va bien? Y comenzaron a hablar, a conversar. Y en uno de esos temas, este hombre enfermo, moribundo, le dice, oh amigo,
¿vos te acuerdas lo que vivimos en el campo de concentración? ¿Tú te acuerdas de las torturas? Yo todavía en las noches me acuerdo de la cara de ese nazi que mató delante mío a mi esposa y a mis hijos. Y comenzó a brotar un dolor tan intenso. Y después su amigo lo agarra y le dice: ah, querido amigo, quiero decirte algo. Qué triste es ver que tú todavía no saliste del campo de concentración. Qué triste es ver que todavía vives atado al dolor del pasado. Oh, qué triste, amigo. Qué triste, amigo. ¿Cuánta gente vive en ese mismo estado? Anidando viejos rencores. Familias enfrentadas de generación en generación. Yo no sé si le conté que en mi casa una vez yo le tenía bronca a un vecino porque en una conversación que escuché en la sobremesa se hablaba mal del vecino. Y yo crecí teniéndole bronca al vecino sin conocerlo al vecino. ¿Por qué? Porque me habían inculcado una bronca, un dolor. Bueno, así pasa muchas veces. A veces nos contagian, otras personas nos contagian su dolor y su herida. Y otras veces nosotros pasamos por experiencias dolorosas que nos marcan de por vida. Pero esa es la realidad del ser humano. Todos tenemos heridas. No hay persona en el mundo que pueda decir yo estoy sano. No, mentira. Todos tenemos heridas. Y la sanidad interior apunta a eso. Sanar, curar nuestras heridas. La primera pregunta que vamos a contestar es: ¿qué son las heridas psicológicas? Hay un texto en el Salmo 41 que leímos ayer que dice: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. De eso se trata el proceso restaurador, sanar las heridas de nuestra alma. La primera pregunta que vamos a contestar es: ¿qué son las heridas psicológicas? ¿Qué son las heridas psicológicas? Así como existen heridas en el cuerpo, también existen heridas en el alma. Así como existen heridas en el cuerpo, también existen heridas en el alma. Una herida psicológica es una lesión que se produce en nuestra alma como consecuencia de haber experimentado una situación dolorosa. Esa herida, esa lesión, escuche bien lo que produce un bloqueo en nuestro desarrollo psicológico y madurativo. Cuando los chicos son heridos desde muy temprana edad, se bloquea el desarrollo de sus facultades psíquicas. Uno de los síntomas que presenta un niño o una niña abusada sexualmente, baja su rendimiento escolar, empieza a estar triste, decaída, no quiere estudiar. Cuando uno quiere tocarlo, no quieren que nadie lo toque. ¿Por qué? Porque va bloqueando, va dañando el alma, la herida psicológica. Para que se produzca una herida psicológica tiene que haber dos cosas. Uno, una experiencia dolorosa, una situación traumática, una experiencia que lo hiera profundamente. Pero tiene que haber otra cosa más. Tiene que haber la incapacidad de poder responder a ese trauma. Supongamos, cuando mis recursos para sanarme no son suficientes, aparece la herida. Por eso las heridas de la infancia son más graves. ¿Por qué? Porque el niño o la niña no tienen recursos para defenderse. Entonces, ante una situación traumática, no se defienden y ahí se produce la herida. Eso es una herida psicológica. Es una situación difícil. Es una experiencia dolorosa. Es una situación traumática que no encontramos respuesta, no podemos responder y se produce la herida. ¿Se entiende ahí? Bien. Todos tenemos heridas, por supuesto que sí, porque vivimos en un mundo
hostil, difícil. La segunda pregunta es, ¿cómo se clasifican las heridas psicológicas? ¿Cómo se clasifican las heridas psicológicas? Las heridas se clasifican en dos grandes grupos, por lo menos así lo veo yo, y mi experiencia me ha llevado a esta conclusión. Están las heridas, escuche bien porque esto es un tema muy importante, que muy pocas veces se habla, no solamente en el ámbito de iglesia, sino también en el ambiente psicológico y psiquiátrico. Escuche bien esto. Las heridas se clasifican en heridas intrauterinas. ¿Cómo? Sí. Hay seres humanos que comienzan a ser heridos mientras crecen en el vientre de su madre. Esas son las heridas intrauterinas. Y en segundo lugar están las heridas extrauterinas, es decir, que se desarrollan cuando uno nace, crece y va avanzando por la vida. Pero yo quiero detenerme un rato en las heridas intrauterinas. Ustedes saben que en la Universidad de Harvard, una de las más importantes del mundo, se estudió los fenómenos que vive un feto, primero un embrión y después un feto, en el vientre de su madre. Y se pudo constatar científicamente que ese ser vivo que la madre tiene en su útero percibe, interpreta todas las cosas que pasan a su alrededor a través de su madre. A través de su madre. Una vez la esposa de un pastor fue a verme al consultorio porque tenía una de las hijas serios problemas de conducta, serios problemas. Esta chica empezó como a los 11 años, 10, ya se perfilaba, tremendo. Cuando ella fue a la consulta habrá tenido 15, 16 años, pero con una inconducta mentirosa, una reina de la mentirera. No, me contaba ella. Y otras hierbas más. La cosa que una chica difícil. Y comenzamos a hablar y ahí me confiesa que esta chica, esta hija, había sido adoptada. Inmediatamente ahí el Señor me reveló: tu hija fue herida en el vientre de su madre, fue rechazada y abandonada, y eso queda ahí, eso queda. Abrió así los ojos. Nunca me habían dicho esto, Fernando. Es así. Un niño adoptado, escuche bien, un niño adoptado es un niño que ha sido rechazado por su propia madre y dado a otra familia. A la larga, eso se manifiesta en la vida adulta. ¿Pero cómo, Fernando? Viven, se dan cuenta de lo que pasa adentro. Ustedes saben que cuando una madre está nerviosa o está pasando un momento difícil, hay dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, que van a perturbar el refugio de aquel niño que está por nacer. Y se empieza a turbar, le empieza a faltar el aire, empieza a estar inquieto. ¿Por qué? Porque la madre, estando nerviosa, ha empezado a segregar estas dos sustancias y lo siente. El niño lo siente. Cuando yo veo una mujer embarazada, siempre me pregunto tres cosas. Yo veo una mujer embarazada y me pregunto tres cosas. Número uno, ¿es un hijo deseado? Qué importante que es cuando un hijo es deseado. Lamentablemente, la mayoría de los seres humanos a veces vienen como accidentes de la naturaleza, entre comillas. Y eso ya tiene su propio estigma. Y a veces los padres, cuando su hijo tiene 7, 8, 9 años, de una forma para herirlo le dicen: vos has nacido de un accidente, a vos no te esperábamos. Ustedes no se imaginan el trauma
que eso le genera en la vida adulta a este ser humano. Fuiste un accidente, una noche de pasión. Fuiste el fruto de una violación a veces, de un abuso sexual. Oh, hijos no deseados. Ese niño no deseado en el día de mañana va a presentar síntomas. Y lo único que puede salvarlo es la sanidad interior. Heridas intrauterinas. Hay madres que abortan. Cuando llevan en su vientre a un ser no deseado por ellos, algunos abortan. Algunos abortos dan resultado y se comete homicidio en complicidad de otra persona que puede ser un médico, un enfermero o un abortista, no sé. Pero hay complicidad y hay homicidio. A mí me llevaron a ver cuando estudiaba medicina en Córdoba un video de un aborto. Es impresionante cómo el feto comienza a defenderse. El aborto se mete un instrumento por el cuello uterino hasta llegar al útero y lo matan así cruelmente. Cruelmente. Y en el video se ve cómo trata de sobrevivir. Algunos logran sobrevivir, pero el trauma está generado ya. Ya se generó una herida en ese niño. Por intento de aborto, queda ahí. Y en la edad adulta se va a manifestar esa herida psicológica. Algunas madres que tienen hijos no deseados los regalan. A veces los regalan a sus propias familias y a veces lo dejan con otras familias. Y esto es doloroso y lo digo por experiencia propia. Yo amo a mi mamá biológica. El domingo vino aquí a la reunión. Pero ella me entregó a mis abuelos porque era muy joven. Apenas se abría la vida cuando quedó embarazada de mí. Y en esas épocas estar embarazada era un estigma para la sociedad, para el barrio, para el mundo. Y mi mamá querida tuvo que tenerme en el campo y después me dio a mis abuelos. Agradezco a Dios porque mis abuelos fueron mis padres a quienes estoy agradecido a Dios de por vida. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y lo digo por experiencia propia. Yo he sido criado por una madre. Mi abuela ha sido una mujer de Dios que me inculcó el cristianismo desde muy chico, pero yo tenía mi trauma. Yo a los 8 años conocí a mi papá biológico, a los 8 años, y eso me generó traumas. Algunas mujeres abortan, otras los regalan, y otros las crían, lo tienen con desgano, pero no los cuidan. No los protegen, no le dan la seguridad, el amor, el respeto. Y esos chicos salen traumados en el día de mañana. Cuando yo veo a una mujer embarazada, lo primero que me pregunta, ¿es deseado? Qué bueno es cuando uno planifica la familia que quiere tener, Dios. Yo por mi propia experiencia aprendí, y con Susana, un día decidimos tener un hijo y lo planificamos, y ahí está mi hermosa Valentina. Fue deseada, fue planificada, hubo errores de por medio de mi parte, que espero que mi esposa ya me haya perdonado, creo que sí. Pero ella siempre estuvo en nuestro corazón. Y cuando yo me enteré que Susana estaba embarazada, yo entregué mi hijo o mi hija a Dios. Es tuyo. Ustedes saben que por más que usted no fue deseado, usted sí fue deseado por Dios. Porque los hijos no vienen de la tierra, los hijos vienen del cielo, no por voluntad humana, no por voluntad de carne y sangre. Los hijos vienen del cielo. Dios manda los hijos. ¿Cuántas parejas
que no pueden tener hijos. Y hacen tratamiento y gastan fortuna para poder concebir y no logran, porque los hijos vienen del cielo. ¿Cuántas parejas que no quieren tener hijos y los tienen? Que tratan de cuidarse y viene el hijo. No es por voluntad humana, vienen del cielo y deben volver al cielo. Debemos volver a entregarle al dador de la vida, que es Dios. Los hijos vienen del cielo. Y si tú tienes un trauma porque un día tu mamá o tu papá te dijo, viniste porque no me falló el DIU, viniste porque se rompió el preservativo de tu padre, porque sucede, y eso genera trauma. Pero quiero decirte en esta noche que si tú no has sido deseado por tus padres, yo quiero decirte que Dios te deseó en la eternidad. Y tú viniste al mundo porque Dios quiso que vinieras al mundo. No porque tu papá y tu mamá quisieron o no quisieron. No, los hijos vienen del cielo. Nunca se olvide, no por voluntad humana, no por voluntad de carne y sangre, sino por voluntad de Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Así que si hoy estás aquí y estás herido porque no fuiste criado por tus padres, si hoy estás aquí y fuiste criado por otra familia, quiero decirte que esa herida psicológica hoy puede encontrar sanación a través de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Heridas intrauterinas. Ustedes saben que un niño que nace con heridas intrauterinas tiene 3 características. Escuche bien. ¿Para qué les cuento esto? Para que podamos ayudar a la gente. Para que podamos detectar y decir, este niño o esta niña necesita sanar su alma por heridas intrauterinas. Yo les conté el caso de esta mujer, no sucedió en la Argentina, sucedió en México, de esta mujer depresiva. ¿Les conté? No les conté, les voy a contar. Esta era una señora, es una historia real que lo cuenta una psicóloga cristiana de Puerto Rico, pero sucedió en México. Va al consultorio una mujer que tenía una depresión crónica que nadie la podía sacar de la depresión. Jesús, pórtate bien. Jesús, pórtate bien. Y nadie la podía sacar de la depresión. Fue de psiquiatra en psiquiatra, psicólogo, hasta que es asistido por esta psicóloga cristiana que tenía muy en claro esto de la sanidad interior y tenía muy en claro esto de las heridas intrauterinas. Lo tenía claro. Entonces comenzaron a hablar. En un momento dice que comenzaron a orar porque esta psicóloga cristiana quería saber en dónde se encontraba el problema. Entonces comenzaron a orar. Y en medio de la oración, la psicóloga estaba orando y esta mujer comienza a sollozar y comienza a decir palabras extrañas que habían quedado en su subconsciente y decía, no me mates mamá, no me mates mamá, no me mates mamá. Cuando terminan la oración, esta psicóloga se da cuenta de dónde venía la mano. Entonces va a hablar con la mamá de esta mujer. Y efectivamente, cuando la mamá de esta señora estaba embarazada, ella tuvo un intento de aborto. Cuando se sanó de esta herida, mejoró su depresión. ¿Creer o reventar? Las heridas del alma quedan ahí guardadas. Quedan ahí. Tarde o temprano se van a manifestar. Y ya vamos a ver cuáles son los síntomas. Pero no solamente existen heridas intrauterinas, sino que también existen heridas extrauterinas, es decir, las que suceden después de nacer.
Yo aquí anoté lo que pude sacar de mi experiencia como médico especialista en salud mental. Anoté 8 circunstancias difíciles. No todas tienen el mismo grado virulento, no todas tienen el mismo tenor de gravedad. Pero hay 8 circunstancias que yo en mi consultorio, en las historias clínicas, he podido rescatar que generan heridas en el alma. Escuche bien, porque es muy interesante. Número 1, voy a ir de la más leve a la más grave, ¿sí? Más o menos ese es el orden. Número 1, difamación y crítica. Cuando uno es difamado y es criticado injustamente, genera dolor, genera resentimiento, genera enojo, genera herida. Más cuando la crítica y la difamación es injusta. Eso genera trauma. Número 2, humillación en público. Cuando una maestra humilla a su alumno, cuando un líder humilla a su oveja, a su seguidor, cuando un padre humilla públicamente a su hijo, eso genera heridas. Eso genera traumas. Por eso tenga cuidado cuando usted quiera reprender a su hijo. No lo haga delante de sus amiguitos, porque lo va a humillar y eso va a quedar como una herida psicológica. Número 3, traición de un ser querido. Cuando nosotros confiamos en alguien y le prestamos la plata, nuestros ahorros. Aquí está, confío en vos. La próxima semana te pago. Pasa una semana, 2, traición de un ser querido. Cuando un ser querido miente sobre nosotros, cuando un ser querido anda difamando nuestra vida matrimonial o lo que pasa dentro de la casa. ¿Por qué? Porque él entró en la casa, ha visto traición de un ser querido, genera herida psicológica. Número 4, yo le llamo trauma afectivo. ¿Qué es trauma afectivo? Son los conflictos que surgen en la pareja. Traición, infidelidad, mentiras. Cuando los esposos comienzan a tener dificultades en su relación, eso hiere, trauma afectivo. Número 5, y empezamos con las que generan más dolor. Número 5, ya hablamos algo, rechazo y abandono. La necesidad del ser humano es ser aceptado, ser amado. Hay una frase que una vez yo leí de un autor cristiano, de un psicólogo cristiano, que dice: esa tristeza que nadie sabe por qué, es muy probable que venga porque no has sido amado como tú querías. Y a veces justamente sucede eso. Cuando no nos aceptan tal como somos, cuando no nos respetan tal como somos, cuando no nos aman tal como somos, eso genera rechazo y abandono. Y ustedes saben que los chicos rechazados y abandonados, que me olvidé de decir, nacen con 3 características. Número 1, nacen con desprotección espiritual. Ustedes saben que los padres son los encargados de la vida espiritual de los hijos. Los padres, no el pastor, los padres. Los primeros formadores en la espiritualidad del hijo son los padres. Y estos hijos, al ser rechazados y abandonados, salen a la vida desprotegidos espiritualmente. Número 2, estos chicos salen a la vida con su autoestima dañada, porque no han sido aceptados, no han sido amados, no han sido respetados. Y estos chicos salen al mundo con un sistema inmunológico débil. Escuche bien, muchas enfermedades en los niños tienen que ver con heridas psicológicas. Nunca se vio como ahora la depresión en los niños. Nunca. Niños deprimidos. Ustedes saben que fisiológicamente hablando, un niño no se puede deprimir por sí solo. No tiene la facultad para hacerlo, porque la depresión es un proceso, algún día lo vamos a explicar qué es la depresión, pero no tienen capacidad y recursos para autodeprimirse.
Si un niño está deprimido es porque sus padres están criándolos en una atmósfera que lo están deprimiendo. Porque nacen ya con la autoestima dañada. Y muchos hijos que son rechazados y abandonados nacen con una susceptibilidad a las enfermedades físicas. Diferentes enfermedades. Son débiles físicamente por el rechazo, por la herida. En el alma, cuando se produce la herida, se debilita todo el aparato psíquico, todo el sistema inmunológico. Eso es real. Qué importante que es enseñar esto. Alguna vez, algún día Lorena, Mili, Dayana van a formar su hogar. Y es para ellas también esto. Los chicos, Eric, ¿cuál era tu nombre, mi amor? Marcos. Aprendan estas cosas. Porque como decía la otra vez, uno no nace en la familia que quiere nacer, pero sí es responsable por la familia que quiere formar. Yo no elegí nacer donde nací, pero sí soy responsable por la familia que formé y voy a dar cuentas. Entonces, aprendamos estas cosas para que en el día de mañana formemos familias saludables, en medio de una sociedad que está con sus familias dañadas. Vamos a formar familias saludables. Diga, familias saludables. Ese es el futuro. Lo único que puede sanar a Santiago del Estero son nuevas familias, familias saludables, familias sanadas, personas sanadas. Es lo único que puede cambiar nuestra realidad presente. Número 6. Otra herida psicológica que también genera serios traumas: violencia física y psíquica. La agresividad, la violencia entre los padres. Eso genera traumas en el hijo. Cuando un hijo ve que su papá golpea a su mamá, está generando un trauma. El trauma va a ser igual como si el padre o la madre le pegaran a él. Es el mismo trauma. Los psicólogos han comprobado que si vos sos víctima de violencia o si sos testigo de violencia, el trauma es el mismo. Violencia entre los padres generan traumas en sus hijos. Tremendo. Abuso sexual. El dolor que genera el abuso sexual es indescriptible. Yo he visto pasar por mi consultorio muchas mujeres heridas profundamente por un abuso sexual, por una violación. Pacientes que después se deprimen porque aparecen los síntomas, ya vamos a ver. Las heridas a largo plazo dan síntomas y vamos a ver cuáles son. Ustedes saben que yo les dije la otra vez, 1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 7 varones van a ser abusados sexualmente antes de los 12 años de edad. Cuidemos a nuestros hijos. Por ahí Susana me reta, porque la Valentina siempre, cuando ella no le da permiso, va, y la Valentina ya me tiene comprado, ya ella me mira y yo me derrito, es mi única hija. ¿Cómo que no? Pero ella tiene, ¿dónde anda? ¿Qué hace? Porque ella es tarde, que venga. Y está bien, yo por ahí me enojo con ella. Ella tiene que jugar, porque los niños no tienen que ir a trabajar. Los hijos no tienen que ir a vivir traumatizados. Los niños tienen que jugar. Un niño, un adulto feliz, es un niño que ha sabido jugar de chico. Porque vos cuando quemas etapas, a la larga, vas a generar traumas. Cuando yo conocí a un chico que era un santo, pero nunca quemó etapa, la mamá lo sobreprotegía, hasta que un día encontró la puerta, se fue y andanza tras andanza andaba, porque no vivió. Hay maridos, hay hombres que se despiertan después de casados. Yo por eso me he casado ya con varias experiencias.
Porque si no, hay hombres que después de casados se destapan. No sé si ustedes conocen algunos. ¿Conocen alguna? Son santos durante su juventud, se casan y se destapan los desgraciados y andan de boliche en boliche, de copa en copa, de mujer en mujer, de cama en cama. No, ¿es una realidad o no? Es una realidad. Entonces quememos etapas. Si usted tiene 18, 17, salga con la chica, conozca, hágase amigo, dele un pico. No. Si hay, por supuesto, si hay una afinidad. Pero es peor que después se case y se transforme en un chanta y en un mujeriego. A muchos se le despertó el mujeriego que llevaban adentro después de casar. ¿Conoce usted a alguno? Deben conocer, se ríe, hermana Tere, debe conocer a alguien. Quememos etapas, los niños tienen que jugar. Y Susana se enoja, pero todo el día anda en la calle. Y está al frente, le pega un grito, la Valentina es obediente y siempre viene mi hija. Abuso sexual, cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos. La protección, ¿saben dónde empieza, hermano? En la casa, orando. Porque nosotros no sabemos lo que puede pasar cuando mi hijo pasa la puerta, el umbral de mi casa. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios cuida a nuestros hijos cuando nosotros los ponemos en sus manos. Esa es la ganancia que tenemos nosotros, esa es la seguridad que tenemos, que si nosotros encomendamos a nuestros hijos a las manos de Dios, Dios los va a proteger. Dios se compromete a cuidar a nuestros hijos cuando no están cerca de sus padres y cuando sus padres los encomiendan en las manos de Dios. Muerte de un ser querido, la última. La muerte de un ser querido también puede generar un trauma. La muerte de un esposo, la muerte de una madre, la muerte de un padre, la muerte de un hijo. La muerte de un hijo. Oh Dios. Es por eso que no existe una palabra para describir la muerte de un hijo. Ustedes saben, no existe una palabra. El huérfano es aquel que se ha quedado sin padre. El viudo es aquel que se ha quedado sin esposa. Pero no hay una palabra para describir la muerte de un hijo. Y eso genera traumas. Es necesario sanar. Es necesario sanarnos. Otra pregunta, tercera. ¿Todas las heridas son iguales? ¿Todas las heridas son iguales? Lamentablemente no. Yo, basándome en un texto de la Biblia que está en Isaías capítulo 1, ahí el profeta, hablando al pueblo de Israel, le dice esto: toda cabeza está enferma. Escuche bien el texto porque es muy interesante. Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Desde el punto de vista psicológico, hay 3 tipos de heridas también. Número 1, está la herida cicatrizada. Todos tenemos, si pudiéramos hacer una radiografía de nuestra alma, o una ecografía de nuestra alma, o una resonancia magnética de nuestra alma, vamos a ver ahí 3 tipos de heridas. Primero, las heridas cicatrizadas. Son heridas leves, no muy importantes, y que el tiempo y los mecanismos de defensa lograron calmar su efecto negativo. Ustedes saben que el tiempo es terapéutico. A medida que pasa el tiempo, el dolor de la herida puede ir menguando, puede ir desapareciendo. Y al tiempo se le une la acción de los mecanismos de defensa, porque así como existen mecanismos de defensa en el cuerpo, cuando uno se produce una herida, empieza una batalla campal para que el cuerpo no pierda sangre y empieza el proceso de coagulación de la sangre. Entonces, el alma también cuenta con recursos para neutralizar el dolor. Entonces, los mecanismos de defensa más el tiempo son determinantes a la hora de sanar una herida. Y cuando la herida no ha sido muy grave, cicatrizan, gracias a Dios, cicatrizan. Entonces, el primer grupo es heridas cicatrizadas.
Hay otro grupo, las heridas sangrantes. Heridas sangrantes. Son heridas más graves que las anteriores. Son heridas cuyo efecto nocivo ha sido más dañino. Estas heridas, al comienzo, el tiempo y los mecanismos de defensa logran neutralizar el dolor. Escuche bien, neutralizarlo momentáneamente. Y llega una etapa en la vida, especialmente en la vida adulta, cuando los mecanismos de defensa son insuficientes, cuando el tiempo no ha podido sanar esa herida y aparecen los síntomas. Empieza a sangrar la herida. ¿Se está entendiendo? Entonces, las heridas sangran cuando los mecanismos de defensa no logran neutralizar el dolor que ha generado la herida. ¿Entienden? Pero hay un tercer grupo, las heridas infectadas. Las heridas infectadas son aquellas que se complican con la intervención del mundo espiritual. Podrida llaga. Ustedes saben que hay heridas psicológicas. Toda herida psicológica deja nuestra alma vulnerable, deja nuestra alma débil y deja nuestra alma proclive a la influencia del mundo espiritual maligno. Cuando una herida se infecta, hay muchos trastornos psiquiátricos, delirios que le llaman brotes psicóticos. Hablábamos ayer con delirio místico. Hay personas que dicen, no, escucho voces, no, he visto ángeles. Son brotes psicóticos que un psiquiatra que no conoce del mundo espiritual le va a diagnosticar eso, un brote psicótico agudo, y le va a dar una medicación para plancharlo, pero eso no lo va a curar. Eso es una herida psicológica infectada por espíritus demoníacos. ¿Y cómo se sanan? Espiritualmente. No hay medicamento, no hay psicoterapia. Lo único que puede sanar es un tratamiento espiritual. ¿Por qué? Porque el origen de la herida es espiritual y se tiene que sanar espiritualmente. ¿Se entiende el concepto? Entonces tenemos heridas cicatrizadas. El tiempo ha logrado neutralizar el dolor. Heridas sangrantes. Ustedes saben que los abusos sexuales son heridas sangrantes. ¿Por qué? Porque siempre, escuche bien esto, siempre los abusos sexuales se sanan en la vida adulta, nunca se sanan durante la infancia. ¿Saben por qué? Muy simple. Porque cuando uno es adulto tiene más recursos psicológicos, tiene una mente más amplia, entonces ahí puede sanar. Pero no se le puede hacer psicoterapia, sanar una herida de abuso sexual a una niña de 10, 12, 13 años. Es muy difícil. Pero en edad adulta se manifiesta y comienza a dar síntomas. Yo he tenido pacientes de 28, 30, 32 años que recién a esa edad comenzaron a dar síntomas de abuso sexual. Por lo general, las heridas de abuso sexual empiezan a manifestarse en edad adulta. ¿Se entiende? Y por último tenemos la herida infectada. Es aquella que ha dañado el alma, no ha sido sanada, pero se le agrega un condimento extra, la influencia de espíritus malignos. Y eso hay, les aseguro que hay. Hay muchas heridas que no se curan con psicoterapia ni con psicofármacos. Se curan con sanidad interior, se curan con la influencia espiritual de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Hay heridas, escuche bien esto, hay heridas que cura el tiempo, hay heridas que curan los profesionales de la salud mental, pero hay heridas que solo cura Dios. Diga, solo cura Dios. Hay heridas, hermano, que no va a encontrar respuesta ni en el mejor psiquiatra, ni el que vive en Barrio Aeropuerto. Hay heridas que solo van a encontrar solución a los pies de la cruz en el nombre de Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otro lugar, no hay otro lugar. Por eso, cuando yo hacía consultorio, ya no hago casi consultorio, pero cuando veía un problema, una herida con problemas espirituales,
lo mandaba a la iglesia porque era el lugar donde se tenía que sanar. Ni al neuropsiquiátrico, ni a la clínica El Jardín, ni a Arcadia. No. Tienes que ir a una iglesia. Pero ¿cómo tienes que ir a una iglesia? ¿Vos confías en mí? Sí, vete a una iglesia. Que oren por vos. Que te hagan sanidad interior. Que te hagan liberación, porque tu problema es espiritual. Y gracias a Dios mucha gente entendió, otras no. Algunas siguieron mi consejo, otras no. Pero hay heridas que solamente pueden ser curadas por Dios. Por Dios. Ya estamos con el tiempo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo puedo detectar a una persona que tiene herida su alma? A ver, ¿cómo la podemos detectar? ¿Cuáles son los síntomas? Pablito, ¿sabes que te voy a pedir un vasito de agua, por favor? ¿Cómo? No te he escuchado, ¿cómo? Sí, ya vamos a ver aquí. No solamente de depresión, hay una lista larga. Yo anoté 7 problemas, 7 síntomas, gracias. Yo anoté 7 síntomas que se pueden manifestar en la vida de una persona que tiene heridas psicológicas. Número 1, problemas de salud. Muchas enfermedades del cuerpo, escuche bien esto, hermano. Muchas enfermedades del cuerpo tienen que ver con heridas del alma. Muchas. Ustedes saben que los estudiosos de la medicina dicen que hoy, siglo XXI, el 90% de las enfermedades son de carácter psicosomáticos. El 90%. ¿Y qué son las enfermedades psicosomáticas? Son enfermedades del cuerpo, pero que se originan en la mente. Esas son las enfermedades psicosomáticas. Ustedes saben que uno de los aparatos del organismo más sensible a las heridas psicológicas, al estrés y a la ansiedad es el aparato digestivo. Las gastritis, las úlceras, los colon irritable, todo problema intestinal. Yo siempre le contaba que cuando yo estaba por rendir, diarrea. Yo 2 días antes del examen ya venía de rendir un examen en la facultad, ya me venía en el cuerpo, ya eran los nervios. Mi aparato digestivo era sensible, entonces me ponía nervioso porque me tenía que enfrentar a un examen y empezaba con las diarrea. Pero antes, gracias a Dios, si no tenía que llevar la pelela, porque era chiquito. El aparato digestivo es muy sensible. Ustedes van a conocer pacientes que van de gastroenterólogo a cirujano, de cirujano al gastroenterólogo, de gastroenterólogo al neurólogo, del neurólogo. No le encuentran. Es problema emocional. Pueden ser que sean heridas sin sanar. Otro aparato muy sensible es el cardiovascular. La frecuencia cardíaca, la palpitación, la arritmia, la hipertensión, los infartos, obviamente, la angina de pecho. Están muy relacionados con los niveles de ansiedad y estrés. Aparato digestivo, aparato cardiovascular y también el aparato osteoarticular, las articulaciones. Cuando uno está nervioso, las articulaciones a veces comienzan a inflamarse y pueden generar dolor. Es decir, muchas veces las enfermedades del cuerpo están anunciando que en el alma hay heridas sin sanar. Número 2, problemas de sexualidad. Problemas de sexualidad. Pueden ser de 2 formas, con aumento de apetito sexual. Hay heridas que en ciertas personas que tienen que ver con la herencia que hemos hablado ayer, quizás se produce un aumento del apetito sexual. Había sí, Tere, en verdad, en algunas personas aumenta, mientras que en otras disminuye el apetito sexual, pero pueden anunciar trauma. Había un compañero en el penal, no voy a decir el nombre, ya no está, por eso lo cuento, está en Buenos Aires. Era un compañero, era un oficial muy fachero, bien fornido, bien, era un morocho interesante.
A mí me había empezado a gustar, pero gracias a Dios sí. No, Sumacá no. Miguel capaz que lo haya visto alguna vez. No voy a decir el nombre, pero era una persona atractiva físicamente, pero era enfermo sexual. Era enfermo sexual. Y una vez, como sabía que yo era el psiquiatra del penal, una vez me contó sus andanzas, sus historias. Era enfermo. Y una vez le dije, ¿vos tienes algún tipo de trauma? Y bueno, después se fue y nunca quiso abrir su corazón. Pero yo les aseguro que si yo hurgaba, iba a encontrar algo. No les voy a decir qué, lo que yo sospechaba. Muchas heridas psicológicas a veces producen afectación en los órganos sexuales. Algunos aumentan el apetito sexual, son en los menos. En la mayoría disminuye el apetito sexual. La mujer se vuelve frígida, no quiere tener intimidad. Yo tenía una paciente que amaba a su esposo, pero no podía tener intimidad. Amaba, doy fe que lo amaba, doy fe que él era fiel, pero no podía tener intimidad. Vino al consultorio hace mucho tiempo y descubrimos juntos que a la edad de 12 años había sido abusada sexualmente. Y cada vez que su marido la tocaba, ella revivía ese episodio doloroso y traumático. Cuando se curó la herida, ¡pum! Para arriba. ¡Pum! Para arriba. Es así, sucede, se ríe, ¿vale? Pum para arriba, sí, mejoró su actividad sexual. Estaba herida, estaba dañada. Se ríe. Pero eso es real, no lo estoy mintiendo. Muchas veces las heridas psicológicas producen alteración a nivel sexual. En el hombre, cuando el hombre está muy ansioso, bueno, yo soy médico, ustedes son adultos, las chicas van a entender, ya son grandes también, puede producir impotencia sexual, puede producir impotencia. Una vez un profesor dijo estas sabias palabras: el órgano sexual más importante, ¿saben cuál es? La cabeza, el cerebro, la mente. Si la mente está dañada, no va a llegar información abajo, ¿no? No va a llegar información cuando la cabeza está dañada. Número 3, problemas laborales. Uno de los síntomas que puede tener una persona herida son problemas laborales. ¿De qué tipo? No están conformes con su trabajo. Cambian de trabajo a otro. Todavía no descubrieron su vocación en un oficio. Siempre saltan. Siempre están amargados. Hay que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque no encontraron su espacio en el mundo laboral. Y eso puede deberse también a heridas sin sanar. Obviamente, si hay problemas laborales, hay problemas financieros. Muchas personas tienen problemas financieros porque no han sanado sus heridas. ¿Pero cómo es eso? Sí, al tener problema laboral, no se van a generar recursos económicos. Y hay mujeres especialmente que tienen obsesión por las compras. No digo que sea el caso de ustedes porque, sí, parece que ahí se está deschavando una hermana aquí. Está deschavando aquí una hermana. Mire cómo me venía a conocer a la hermana aquí. Le gusta gastar. Las crisis financieras se producen, hermanos, por una sola razón o por dos razones. Gastamos más de lo que ganamos. Si usted gana 10, no gaste 11, ni mucho menos 12. Pero cuando uno tiene heridas psicológicas, tiene problemas financieros y anda de casa en casa de financieras. Yo tenía una compañera de trabajo que primero iba a Corefin para pagar opción, después sacaba en opción para pagar el banco, después sacaba en el banco para pagar la caja, después sacaba y andaba endeudada constantemente. Y eso también tiene que ver a veces con heridas psicológicas, con trauma, aunque usted no lo crea.
Número 5, problemas de adicciones. Esto es tremendo. Ustedes, problemas laborales era 3, problemas financieros 4. El número 1, problemas de salud. Número 2, problemas de sexualidad. 3 laborales, 4 financieros. 5, problemas de adicciones. Ustedes saben que el problema del adicto, ya lo expliqué la otra vez, el adicto busca en una sustancia material, en una sustancia externa, llámese alcohol, tabaco, pastilla, marihuana, cocaína, busca en un elemento externo suplir una necesidad interna. Ese es el problema del adicto. Se siente mal, se siente vacío, y lo único que lo calma momentáneamente, ¿qué es? Un poco de alcohol, unos cuantos porros de marihuana, unos cuantos gramos de cocaína. Eso le calma, sí, calma momentáneamente. Tienen el flash, se siente bien por un instante, y como se han sentido bien, se genera la adicción, porque al no estar bien ellos interiormente, buscan esa experiencia constantemente, y no pueden vivir sin esa experiencia que les da minutos. Tienen que volver a repetir esa experiencia, porque adentro están dañados psicológicamente. Problemas de pareja. Susana, vos no digas nada, ¿no? No diga lo que pasa en nuestra casa, si no se van a enterar que lo hermano. Problemas de pareja. Un autor, un psicólogo decía que no existen problemas de pareja, existen problemas personales que se transmiten hacia la pareja o se proyectan en la pareja. Cuando uno está herido, no va a lograr una buena relación con su pareja. Va a haber celos enfermizos, va a haber sospechas, va a haber agresividad, va a haber irritabilidad, va a haber golpes. Cuando uno está herido, tiende a herir al ser querido que tiene al lado. Y número 7, problema en las relaciones interpersonales. No se llevan bien con nadie. En las relaciones interpersonales, no se llevan bien con nadie. Esta peleó con el vecino, esta peleó con el jefe, esta peleó con el compañero de trabajo, esta peleó con el hermano, esta peleó con el padre, esta peleó con... Nunca se lleva bien. Y eso no es un problema de las otras personas, es un problema de uno. Las personas heridas psicológicamente tienden a llevarse mal con su prójimo. Una vez un periodista de Estados Unidos dijo esta frase que a mí siempre me ha gustado mencionarla. Él decía: si alguien te dice, Fernando, que vos sos un caballo, esa persona está loca. Ahora, si 3 personas te dicen que vos sos un caballo, se está armando un complot en tu contra. Ahora, Fernando, si 8 personas te dicen que vos sos un caballo, vete y comprate la montura. Está bien que alguien no te quiera, está bien que alguien no te soporte, porque sos lindo, sos fachero, tienes plata, lo que sea. Pero ahora que todo el mundo ya el problema es tuyo. El problema es tuyo. Una vez un arquitecto amigo que se recibió en la industrial conmigo me dijo algo muy interesante, y es verdad. Uno no va a ser amigo de todos, no pretende usted agradar a todo el mundo. Una de las obsesiones que tiene la persona con baja autoestima es que quiere agradar a todo el mundo. Yo quiero agradar a todo el mundo. Yo quiero estar bien con Dios y con el diablo. Ni el mismo Señor Jesucristo pudo estar bien con todo el mundo. Ni el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? Y este arquitecto amigo decía: Fernando, mira, yo tengo una regla, decía. De 10 clientes, que 5 no hablen nada de mí, por mi trabajo está bien. Que 3 hablen bien de mí, está perfecto. Que 1 hable mal y que el otro me odie. Yo ya estoy satisfecho. Es decir, mientras el 80% vos le caes bien y sos agradable, está bien, pero nunca pretendamos el 100%.
Alguien te va a odiar, hermano. Alguien te va a tener bronca. Alguien te va a criticar. Ahora, si todo el barrio dice, che, el doctor Rodríguez es un atorrante, bueno, empiecen a pensar que yo soy un atorrante. Espero, che, ¿qué se dice de mí? Espero que se diga que soy buena gente. Ahora, sí, Marcelo me puede tener bronca porque me conoce, vive al frente mío. Pero ahí, Cristian también. Pero que todo el barrio ya me tenga bronca ya es un problema mío serio. ¿Estamos? Bien. Esos son los síntomas. Esos son los síntomas que tienen las personas con heridas psicológicas. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una reunión entonces. Vamos a terminar con este tema porque si no, mañana hay que ir a trabajar. Ahora viene la cosa. ¿Cómo hacemos para curarnos de las heridas? ¿Se curan las heridas psicológicas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Miren, si ustedes me preguntan desde el punto de vista médico, yo les voy a decir sí, las heridas del alma se curan con psicoterapia, que es ir a un psicólogo y hablar, abrir el corazón y hablar, y se cura con psicofármacos. Una pastilla, usted la va a tomar a la mañana, a la tarde, de acuerdo a la necesidad, y usted de aquí a un tiempo se va a sanar. Pero no es tan así. No es tan así. Y les voy a decir por qué. Porque detrás, escuche bien este concepto, detrás de toda herida psicológica siempre está el nombre de una persona. Te voy a decir de nuevo, escuche bien. Detrás de toda experiencia dolorosa que hemos vivido y que nos ha herido, siempre está el nombre y apellido de alguien. Sanar nuestras heridas, ¿saben qué significa? Y no encontré otra solución, hermano. Si usted alguna vez encontró otra solución, me avisa cuando termine la reunión. Mira, Fernando, hay otra solución para las heridas del alma. Yo no encontré. La única solución, hermano, es saber perdonar. No existe otra. No existe otra. Muchas personas, viven todavía enfermas porque no aprendieron a perdonar. Hay tres cosas que yo quiero decir brevemente con respecto al perdón. La primera es, no es fácil perdonar. Desde la teoría uno puede decir, no, lo tienes que perdonar a fulano de tal. Pero cuando te toca a vos, no es fácil perdonar. Y no es fácil perdonar por dos cosas. Primero, por la persona que te hizo daño. Si la persona que te hizo daño es cercana a vos, es un ser querido, es más difícil perdonar. No es lo mismo que me critique un compañero de trabajo que me critique mi esposa, mi hijo o mi madre y mi padre. No es lo mismo. Según de quién viene la herida, es más difícil perdonar. Y la otra, no todas las heridas tienen el mismo tenor de agresividad y de dolor. No es lo mismo una crítica que una infidelidad. No es lo mismo una murmuración y un chisme que una traición. No es lo mismo. Cuando la persona que nos hace el daño forma parte de nuestros afectos, es más difícil perdonar. Es más difícil perdonar. Número uno. Número dos. El que no perdona, escuche bien esto, el que no perdona se castiga a sí mismo. Escuche bien esto. Uno de mis mentores decía esta frase, escuche bien. Él decía, la falta de perdón hace más daño a la vasija que la contiene que al objeto donde se vierte. ¡Qué sabias palabras! Es decir, que la persona más dañada es la que no perdona. Quizás el ofensor, quizás la persona que nos ha herido anda por la vida panchamente, como se dice comúnmente. Quizás ni nos registra a nosotros,
Quizás no registre el dolor que nos ha generado, anda por la vida, pero la persona que no perdona es la que vive envenenada. La persona que no perdona es la que vive atada a ese dolor, como este judío que había estado en el campo de concentración. Años y años tenía en su cabeza esa experiencia dolorosa. Después de cuántos años de dolor. Es decir, que el que no perdona se castiga a sí mismo. Ustedes saben que perdonar, escuche bien esto, perdonar es un acto de inteligencia. ¿A quién le gusta envenenarse? Cuando no perdonamos, nos estamos envenenando. Entonces perdonar es un acto de inteligencia. Lo escucha. Si yo soy medianamente inteligente, tengo que perdonar porque el daño me lo estoy haciendo a mí mismo. Y la última cosita con respecto al perdón. No es fácil perdonar. El que no perdona se castiga a sí mismo. Y la tercera, la más importante. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. ¿Cómo es eso? ¿Sí? No es que hay que sentir perdonar para poder hacerlo. Si decimos que no es fácil perdonar, si decimos que cuanto más dolor, más el corazón está destrozado y más difícil de perdonar, nunca esperemos sentir perdonar. No es que un día usted se va a levantar a la mañana y va a decir, oh, qué ganas de perdonar lo que tengo a este, mira que me ha estafado como 3 veces. Nunca va a pasar eso, porque el perdón no es un sentimiento. No es una sensación, no es que vos te vas a levantar, mira, este me abusó sexualmente y lo voy a ir a perdonar. No, nunca va a pasar eso. Porque no es un sentimiento, es una decisión inteligente que va más allá del dolor, que va más allá de la angustia, que va más allá de esa herida que nos han hecho. Yo decido perdonar porque me va a hacer bien y porque me voy a sanar. Decido perdonar porque el único que se va a beneficiar del perdón voy a ser yo. ¿Se entiende cuál es la diferencia? No es fácil perdonar. El que no perdona se castiga a sí mismo. Y en tercer lugar, no es un sentimiento. Cuando el corazón está destrozado, no tiene ganas de perdonar. No tiene ganas de perdonar. Es más, trata de esquivar en dónde está el foco del dolor. Pero es una decisión. Ahora, ¿se puede perdonar sin la presencia del ofensor? Por supuesto que sí. ¿Se puede perdonar a alguien, Fernando, que todavía no está en vida? Sí se puede. Yo tenía una paciente que decía, el hombre lo odio tanto, pero ya se ha muerto. Y él se llevó mi dolor a la tumba, decía. No, para. Vos puedes perdonarlo. Pero ¿cómo si ya no vive? Lo mismo puedes perdonarlo. Porque la sanidad no es para él, es para vos. Entonces vos puedes perdonarlo. Qué importante que es saber perdonar. Es la única forma de sanar una herida. Perdonando a aquellos que nos hicieron daño. ¿Es fácil? No es fácil. Pero es un acto de inteligencia. Y yo quiero que hoy seamos inteligentes. Levante la mano quien es inteligente. Vamos, Barrio Aeropuerto, vamos, Iglesia Barrio Aeropuerto. Todos somos inteligentes. Bueno, vamos a perdonar. ¿Sí? Yo quiero que hagamos un ejercicio. Yo quiero que hagamos un ejercicio con nuestra imaginación. Cuanto más clara sea y más claro el ejercicio, va a ser más efectivo para nuestra vida. Yo quiero que en esta noche usted elija, nadie cuente nada, esto es algo muy personal, esto lo va a hacer usted en la intimidad, ahí en su asiento. Yo quiero que usted recuerde
o tenga en cuenta a 2 personas que le hicieron daño. 2. Vamos a elegir a 2 personas que de un modo u otro nos hicieron daño. Vamos a poner nombre a nuestras heridas, porque toda herida tiene nombre y apellido. Entonces yo quiero que pensemos en 2 personas que nos hicieron daño. ¿Sí? ¿Los tienen o no? Levanten la mano quien lo tiene. ¿O no necesitan perdonar? Bien. 2 personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio en donde nos vamos a enfrentar con esa persona. No importa si vive o no vive. No importa si está lejos o está cerca. Pero yo quiero que dentro de nuestra mente nos enfrentemos cara a cara con esa persona. Y quiero que tomemos una decisión, porque hay que tomar una decisión. O seguimos viviendo con ese dolor, o perdonamos. No hay otra. Usted hoy puede decidir si sigue atado a ese dolor con esa persona, o si decide liberarse y perdonarlo. La decisión es de usted. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a tratar de imaginarnos en un lugar de campo hermoso, mucho verde. A ver, cuanto más clara la imagen, mucho mejor. En un lugar tranquilo. Nos vamos a sentar en un banco. Y en medio de ese lugar tan hermoso, vemos aproximarse a una de las 2 personas, a la que más dolor le trajo a su vida. De esas 2 personas, piense en aquella que le trajo más dolor. ¿La tiene? Bien. Observe cómo camina. Observe cómo viene hacia usted. Se va a sentar al frente de usted. A ver, lo tiene. Cuanto más clara sea la visualización, mucho mejor. La tiene al frente. Usted tiene 2 opciones en este momento. Una opción consiste en no perdonar, porque su corazón está dolido, porque su corazón está dañado y le resulta difícil. Es una opción, pero yo le invito que tome otra decisión. Yo le invito a que en este instante usted lo mire cara a cara y le diga a esa persona: te perdono en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta hora me enfrento a mi dolor. Esta persona me hizo mucho daño, Padre Celestial. Esta persona afectó mi vida de una forma sustancial. Me causó un gran dolor, pero en este instante, Padre Santo, decido perdonarlo, a pesar de lo que sienta en estos momentos. Yo en este instante, en el nombre de Jesucristo, yo decido perdonar a la persona que tengo al frente y me hizo daño. En el nombre de Jesús, decida perdonar. Ahora va a venir la otra persona y haga exactamente lo mismo. Mírele a los ojos y, a pesar del dolor que siente, perdónelo. Perdónelo en el nombre de Jesús. Bien, me voy a quedar con este texto de 1 Pedro y con esto voy a terminar. Yo creo que lo leamos todos. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Y terminamos con este texto. Versículo 10 dice, si usted no tiene la Biblia, escuche bien lo que dice el texto.
Y la vamos a cantar para finalizar. Le voy a pedirle a Luciana que una vez que terminemos la cantemos, y a los chicos del coro para que volvamos a cantar esta canción. ¿Sí puede ser? Bien. Y es tarde, pero bueno, unos minutitos más. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y quiero subrayar esta expresión: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Escuche bien esto. Por un poco de tiempo. Diga: por un poco de tiempo. El sufrimiento es por un poco de tiempo. Ustedes saben que Dios permite el dolor en nuestra vida. Dios no es el autor del dolor, pero Dios permite el dolor. El dolor nunca proviene de Dios. Escuche bien, porque Dios es amor, y cuando hay amor no hay dolor. Dios permite el dolor por un solo motivo, perfeccionarnos, afirmarnos, establecernos, perfeccionarnos. Ese es el objetivo del dolor. Ustedes saben que una perla es una ostra que un día fue herida. ¿Cómo se producen las perlas? Está en la ostra, en el fondo del mar, y es invadida por un cuerpo extraño, un grano de arena, un microbio, y cuando la ostra reacciona ante el agente agresor, ¿qué es lo que genera? El nácar que tienen las células de la ostra comienzan a rodear al cuerpo extraño, capa tras capa tras capa, y cuando lo tiene encapsulado al agente que le ocasionó el daño, la ostra se transforma en una perla. Qué bueno que nuestras heridas se pueden transformar en perlas. Ese es el deseo de Dios. Después que padecéis, como dice, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el objetivo, hermano. Si usted alguna vez ha pasado por una circunstancia dolorosa, si a usted lo han herido, yo quiero que sepa que eso estaba en los planes de Dios. Pero el objetivo final es que usted se transforme en una perla de gran precio. Cuando uno metaboliza el dolor de la herida y lo transforma, eso genera madurez, genera perfección, genera fortaleza interior. Ese es el objetivo del dolor. Ustedes saben que en la cátedra del dolor se enseñan las lecciones más importantes de la vida. En la cátedra del dolor. Ahí usted aprenderá cosas que no va a aprender de otra forma. Cuando el dolor llegue a su vida y usted lo sepa transformar en una oportunidad de crecimiento espiritual. Ese es el objetivo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca, fortalezca. Ese es el objetivo, hermano. Dios siempre ha estado, aunque usted no se daba cuenta, pero Él estaba en el momento del dolor. Y hoy quiere que vos los veas frente a frente y le digas: Señor, tú permitiste esto porque había un propósito en tu vida. Ustedes saben que yo el mejor libro que leí sobre incesto, sobre violaciones, sobre abuso sexual, lo leí de una hermana que durante 5 años fue abusada por su padre. El mejor libro que yo he leído sobre eso. Esta hermana se había sanado
y había dedicado su vida a enseñar principios para sanar de abuso sexual. Cuando uno descubre que detrás del dolor hay una lección, que Dios ha estado en ese momento, uno se transforma en un mejor ser humano. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca, fortalezca. Ustedes saben que en el año 1989 se produjo un terremoto muy serio en Armenia, que en 4 segundos mató más o menos a 30.000 personas. En 4 segundos, 30.000 personas, un terremoto en Armenia en el año 1989. Por favor, lo podemos... Gracias, hermana, gracias, disculpa. Pero no nos vamos a dejar. No nos podemos concentrar, disculpa, ¿no? En ese día del terremoto, un padre de familia, abnegado, diligente, fue a buscar a su hijo en la escuela. Y cuando llegó a la escuela se dio con la sorpresa que la escuela se había derrumbado. Y los bomberos decían que todos habían sido aplastados por los escombros. Este hombre no se cansó, no se dio por vencido, y él sabía perfectamente, se orientaba en dónde estaba el aula de donde él siempre lo dejaba a su hijo, y fue para allá y comenzó a sacar los escombros uno a uno. Pidió ayuda, algunos le dieron ayuda, otros no, otros trataron de disuadirlo. Están todos muertos. Eran 30 alumnos, están todos muertos. 38 horas, esto es una historia real, ¿no? 38 horas sacando escombros, sacando escombros, sacando escombros, sacando escombros. En una piedra que saca, observa como un orificio y se escuchan voces después de 38 horas. La esperanza de este hombre comenzó a renacer y empezó a gritar: ¡Armando! ¡Armando! El niño salió. ¡Papá, papá, aquí estoy! ¿Con quién estás, hijo? Estoy con 14 amiguitos, compañeros de escuela, pero quédate tranquilo, porque yo les dije a ellos que vos sí o sí ibas a venir a buscarme. Ellos saben bien que vos ibas a venir. En ese momento de dolor, hermano, yo quiero que sepas que Él te va a ir a buscar. Y Él ha estado en ese momento de dolor, aunque tú creíste que no estaba, pero yo te aseguro que Él estaba. Decía un autor cristiano: bien hacemos en quitar los calzados de nuestros pies cuando entramos en el aposento de un hermano que sufre, porque ciertamente Dios está ahí. Bien hacemos. Cuando nos encontremos con un hermano que sufre, quita el calzado de tus pies, porque Dios está ahí. Dios está. Yo no sé qué herida has tenido, no sé lo que te ha pasado porque no te conozco, pero quiero decirte que Dios ha permitido esa experiencia dolorosa para que hoy te sanes y para que una vez sanado puedas ser un instrumento para su gloria y para su honra. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca, fortalezca. Padre, gracias te damos por estos momentos que hemos pasado juntos. Padre, tenemos la confianza que tú estuviste ese día en medio de nuestro dolor. Sabemos que nos has ayudado, que nos has consolado, que nos has dado fuerzas. Hoy lo entendemos.
En ese momento quizás estábamos enojados, no interpretábamos bien las cosas, pero hoy entendemos que tú estabas ahí con nosotros. Por eso te agradezco, Señor, porque en el momento de más dolor estabas conmigo, y hoy me estoy dando cuenta de eso, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, perdona ese dolor que durante mucho tiempo nos hemos resistido a exonerarlo de nuestra vida. Hoy queremos perdonar a las personas que nos han hecho daño. Hoy queremos descargar ese dolor en la cruz del Calvario. Y queremos que nos sanes interiormente, que cures nuestras heridas, que de esa herida pueda salir una perla, un instrumento útil para tu gloria y para tu honra. Padre, sana nuestros corazones, sana nuestras heridas, libéranos de este dolor que durante mucho tiempo nos ha esclavizado a personas que nos hicieron daño. Señor, en el nombre de Jesucristo, hoy nos liberamos, hoy dejamos la carga, hoy decidimos inteligentemente perdonar a todo aquel que me hizo daño. Y el mismo Dios de paz y Jesucristo, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, Señor. Nos liberamos, Señor, de esta carga. Entregamos todo. Amén, Señor. Amén, 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 amén.